Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. El día de hoy nos tocan noticias, curiosidades y arte de Jimin y Jungkook, lo que se ha publicado durante las últimas horas. No sin antes agradecer a todos los que han pasado por los últimos 2 videos que he publicado y han dejado sus comentarios. Espero verlos en el grupo dedicado a la lectura que vamos a tener de fanfics de Jimin y Jungkook. Pero si les parece bien, vámonos directamente a lo que son las noticias. Se anunció que va a haber lanzamiento con los mejores momentos de Run BTS e inclusive esperamos ver algo que sea nuevo, material que obviamente deben de tener de los chicos, así como para aventar hacia el cielo. Buenas, pero buenas noticias. Como les decía, empezamos el 2 de abril con 7 Moments y luego el 24 de abril con Run BTS Highlight. Así que a disfrutar este regalito que es un pre de todo lo que nos va a venir con los chicos. La verdad, muy emocionante. Arte de McDani el día de ayer, como todos los días, publicando muchísimo, así como Kina. Luego también tenemos arte, sí, de la maravillosa Darling Stars, que nos regala estos 2 preciosos, este conejito y pollito. Y lo más lindo es que puso que tenía flojera para trabajar. Dice, no quiero trabajar, y sin embargo hizo este preciosísimo arte. Este es un hilo con momentos de Jimin y Jungkook que podemos ver que es muy similar ambos looks que están utilizando. Con el que abrimos, yo ya lo había visto en días pasados y también me encanta. Se ven los 2 preciosos y estamos de acuerdo que sí se ven coordinados, ¿sí o no? Acá otra vez lo notamos, los colores, las poses, todo, ¿no? Así como que la energía que nos dan, ya ni les digo, también es así como que ya casi que un clásico. Se ven maravillosos los 2. Este otro que también, con tengo algo de duda, pero digamos que lo paso. Con no tengo ninguna duda, o sea, definitivamente estaban coordinados hasta más no poder. Acá tenemos otro momentazo de sus videos, sí, como tienen como mismo aire y energía en cuanto a las poses. Obviamente no tanto el vestuario, pero sí las poses, ¿no? Las manos sujetándolos, en un caso cachándolo, ¿no? Que es en el caso de Jungkook, y en el caso de Jimin elevándolo. Muy, muy interesante. Este otro, híjole, también se ve se ve como que muy similar. Esto podría tener, claro, varias explicaciones que tiene que ver con los estilistas y así, pero tanto, o sea, de repente llega un punto en el que uno dice, pero tan similar. Bueno, pues sí, de repente sí se pasan y llega este momento en el que todos pensamos, es que esto lo están haciendo a propósito o qué está pasando aquí, porque es demasiada coincidencia. A lo que iba es a que a veces hasta son los accesorios, no solo la ropa tiene, digamos, como esta idea de que se parezca todo. Entonces, otro punto más que podríamos llegar a discutir respecto a estas similitudes que tienen, como veíamos en estilos. Interesante, me encantaría saber ustedes qué piensan al respecto. Yo creo que casualidad cero, definitivamente no es. Un hilo muy necesario, y vamos a ver imágenes de Jungkook. Llamaron la atención porque decían que estaban muy retocadas y que el rostro de Jungkook no se parecía a lo que estamos acostumbradas, como él hace estas fotografías. Y de repente no sé si también es el cabello largo. El cabello también tiene una gran influencia en cómo se va a ver nuestro rostro. Se puede ver más largo, se puede ver más redondo, y no sé si eso también influyó a que Jungkook se viera de esta manera, pero salvaje Jungkook. Por ejemplo, tiene otro aire distinto a lo que platicaba el ambiente. Aquí Jungkook, híjole, se pasó de sexy, qué bárbaro. Y cómo cambia lo que platicaba con el cabello corto o largo, completa y totalmente. Si se fijan, todas estas son las sesiones de fotos para Calvin Klein, y qué barbaridad, aquí también se veía hermosísimo Jungkook, y sí, no se ve como el Jungkook tradicional. A mí me gusta este Jungkook salvaje con el cabello largo, se ve increíblemente rebelde y dice, sí, lo necesito en mi vida. Necesito a este hombre en mi vida. Ay, no, sí, es que insisto, este hilo está patrocinado por Calvin Klein, por lo visto. Pero bueno, increíbles, buenísimas fotografías de Jungkook para sus colecciones. Ay, aquí también se ve tan salvaje, oh, por favor, tan Sid Vicious. Oh. Bueno, si ustedes han visto la serie de Nana, como que le da un aire completo y totalmente a ese estilo. Aquí también las botas se ven
maravillosas y él se ve todo preciosísimo. Bueno, pues este hilo ya está aquí para que me vengan a seguir y no se lo pierdan. Ahora, hablando acerca de toda la promoción, el apoyo que ha tenido Jimin, este post me hizo pensar en lo siguiente. Dice: la única presentación en vivo que hemos tenido de Who y la única promoción que obtuvo su canción en Estados Unidos fue en The Tonight Show. Si con tan poquito Jimin logró tanto, ¿se imagina si él tuviera la promoción adecuada y pudiera llegar a tener el alcance pues todavía mucho más grande de lo que nos pudiéramos llegar a imaginar? Y pues agradecerle a Jimmy Fallon, que fue el que le abrió las puertas a Jimin para presentar su música, aunque él no podía estar físicamente la última vez, pero le dejó esa presentación increíble de Who. ¿Qué hubiera pasado si Jimin hubiera podido tener la oportunidad de llegar a más personas y que más lo conozcan y se enamoren de su música? Bueno, pues espero que esto se pueda resolver en el futuro y nos podamos quitar como que esta piedrita del zapato, porque sí pesa mucho el decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Jimin hubiera tenido más apoyo? Este momento para recordar, creo que vamos a hacer una sección así en todos los videos, momento para recordar este arte que de hecho el hermano de Jungkook subió a su Instagram porque le pareció bonito. Y ustedes recordarán el lío que se hizo, el pobre hermano de Jungkook lo terminó por quitar, pero cuando lo puso, lo que significó para nosotras las Jikocas, el que su hermano lo pusiera y lo compartiera, nunca se va a olvidar. Así, momento inolvidable número 4505. Hablando acerca de Jungkook, que bueno, hoy tenemos mucho que comentar acerca de él, la exposición Golden The Moments en Nueva York ocupa actualmente el puesto número 1 en ventas en el sitio web de venta de entradas de Fever. Como se esperaba, las entradas para la primera exhibición se agotaron en tan solo 10 minutos. Felicidades a Jungkook por esto. Ojalá algún día de verdad lleguen estas exhibiciones a otros países. Yo sé que es difícil coordinar, encontrar un lugar, etcétera, etcétera, pero vale tanto la pena. Ahorita que va a estar aquí la Pop Store de J-Hope por los conciertos, ya están agotados los productos, las entradas para ir. Es decir, de que tienen éxito y se logra crear este furor entre las fans, así es, pero sí necesitamos que haya más oportunidad para que podamos acceder a esta clase, pues ahora sí que de exhibiciones, porque de repente es muy triste. Se conforma uno con lo que haya. Y pues ya basado en este hermoso, pues ahora sí que hada de primavera, tenemos este arte de parte de Darling Star, que también le quedó bien, pero bien bonito, bien, bien lindo. Ay, ¿se acuerdan que acabábamos de platicar esta semana acerca de la lista de Billboard? También comentaba de que el video de Jimin de Who, que es una maravilla, no puedo entender cómo no ha llegado a 100 millones. Bueno, pues justamente Jimin Latino también se lo pregunta y dice: Who tiene actualmente 91 millones de vistas y está muy cerca de las 100. Sin duda lo podemos dar a Jimin el tercer MV como solista en cruzar esta cantidad. Subamos esas vistas en YouTube, demos más importancia a esta app de música, porque sí se como que se ha olvidado un poco, es decir, generalmente todo el esfuerzo está en Spotify. Los coreanos están esperando ansiosamente que Who de Jimin rompa el récord de Psy y de Dynamite, y esto podría pasar ya la próxima semana, que va a cumplir su semana número 32, pero aquí lo interesante es que lleguemos a la 33, 34, 35 y que Jimin sigue estando muy estable. Creo que esa es la prueba. Ahora, ¿qué nos dicen también? ¿Qué se predice para la próxima semana? Bueno, Who en su semana 32 podría llegar a la posición número 37. Necesitamos subir esos streams para mantener estables las siguientes semanas. Lo que platicaba ahorita ya es más bien mantener a Jimin, que esté lo más estable posible, recuperar lugares, y eso también lo vamos a lograr ya sea escuchándolo en Spotify o mirando el video en YouTube, porque aquí todo cuenta. Entonces, obviamente las ventas, ya ni les digo, ese es un motor que ha mantenido a Jimin estable también dentro de la lista, pero sí, digamos, este número ya está dado, o sea, es el cálculo para esta semana que viene, el número 37, pero estoy segura que se puede lograr mucho más. Hablando una vez más acerca de Jimin, ya ha vendido más de 3 millones de unidades en Estados Unidos, es el primer solista K-pop en alcanzar este hito en la década del 2020. Solo Psy, BTS y Jimin han logrado vender esta cantidad en Estados Unidos, y eso justamente es lo que lo han mantenido dentro de las listas como Billboard. Este momento de la chimolala es muy importante y el día de hoy también se volvió tendencia justamente por el live que estuvo haciendo Hobby, y aquí lo tenemos. Estuvo recordando y hizo esta video reacción al video, y como Jimin decía, la chimolala,
Y pues parece ser que hace mucho tiempo que no lo veía Hobby porque estaba botado de la risa mirando a Jimin. Y es que imagínense para ellos que vivieron ese momento así en carne propia. Para nosotros es muy valioso, pero obviamente para Hobby pues es 3 veces más valioso porque él ha vivido y convivido así tal cual con Jimin. También lo conoce, sabe las cosas que le gustan, que no le gustan, esos detalles pues de que vivieron tantos años compartiendo una misma habitación. Entonces pues verle su sonrisa y así perdido viendo la carita de Jimin, es que era increíble con lo de la chimolala y se queda con eso Jimin, o sea, no hubo manera de sacarlo de ahí. Bobby dice, es que era tan gracioso y lo repite y es muy muy padre recordar esto. Me da mucha alegría porque era de esos momentos que teníamos que platicar el día de hoy. También recordar, ya que estamos aquí, que ya falta muy poquito para que se haga la entrega de premios de iHeartRadio y todavía estamos a tiempo de votar por Are You Sure para Jimin y Jungkook como pues los favoritos en la pantalla, así que por favor voten para calentar motores con el regreso de los chicos. De las escenas que estamos esperando ver, pues resulta que había una como confusión en algún punto. De hecho, aquí nos lo van a aclarar un poquito más. Dice, dato curioso, este clip fue lanzado por primera vez en el blog de Jimin con la traducción Doggy, ve a buscar, sin mostrar a Jungkook. Algunos de nosotros escuchamos a Jimin decir Jungkook, ve a buscar, pero todos nos llamaron de Lulu y nos clasificaron mal. Solo para que el clip completo fuera lanzado en el Memories y que creen que sí decía Jungkook. O sea, por un lado estaba jugando con Jungkook y sí lo trató como si fuera su mascota, por así decirlo, y sí le dijo, cáchalo. Pero aquí mucha gente decía que estábamos erradas, que la traducción no era adecuada, y volvemos a los problemas de traducción y de que es que yo escuché una cosa pero dijeron otra, y al final de cuentas el tiempo siempre le da la razón a las chicocas. Ese digamos es lo único que tengo que decir. Ahora este momento de live de Hobby donde se queda dormidito y nos recuerda también al live de Jungkook, que de hecho lo hizo en un par de ocasiones, que se quedaba dormido en medio de las transmisiones. Ahora tenemos a Hobby repitiendo esta hazaña, que la verdad, wow. Y con este video yo creo que nos vamos a despedir por el día de hoy. Dice, esto ya es un hábito. Cuando los chicos, sobre todo Jimin y Jungkook, se abrazan también con la pierna. Aquí sabíamos que Jungkook había ido a buscar a Jimin, de repente como que se siente así solito, dice, es que no me está haciendo caso, me voy a acercar a él, así como que no quiere la cosa, y entonces alza la piernita y lo abraza con piernita. Luego como que se da cuenta que tal vez fue demasiado y lo deja de abrazar, pero hemos visto este comportamiento en ellos. Con este video aprovecho para darle las gracias a todos los que forman parte del canal, los miembros, los colaboradores activos, nuestros suscriptores, y si tú eres nuevo y eres la primera vez que nos visitas, espero que te unas a nuestra familia. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que estamos en nuestro día 96. Mañana nos vemos y nos escuchamos con otro video y les dejo un beso gigante.